Esto es Enigma Divino, un espacio donde la palabra se vuelve imagen y el alma encuentra en cada escena una chispa de revelación. El banquete que reveló el corazón. Introducción. Bajo el manto estrellado de la antigua Jerusalén, en el tiempo del gran rey David, una silenciosa tempestad crecía en los corredores del palacio. El corazón del rey, atado por el amor a sus hijos y las cargas del reino, latía con una duda apenas susurrada por los vientos divinos. Entre danzas y festines, una trama tan espesa como la noche se urdía por manos cercanas, guiadas por la ambición y el deseo de poder. En medio de la celebración, una pregunta resuena, perforando el alma: ¿qué precio estás dispuesto a pagar por un poder pasajero, cuando el amor eterno clama desde las alturas? Capítulo 1. La invitación en la sombra. En la plenitud de la dorada tarde en Jerusalén, cuando el sol descendía acariciando con luz ámbar las paredes de piedra del gran palacio, una invitación comenzó a recorrer el reino. Era un pergamino delicadamente enrollado, sellado con el emblema de Absalón, aquel príncipe de renombrada belleza y notoria astucia. Esta misiva llamaba a los ojos curiosos y las manos ansiosas a un banquete majestuoso, un evento que prometía ser tan espléndido como el propio anfitrión. Bajo el manto de la invitación formal se escondía un telar de intenciones oscuras, un despliegue meticuloso de intrigas tan antiguas como el corazón humano. Absalón, con una sonrisa que tantas veces encandiló, se adelantaba al festín, gestando un plan oculto que se asemejaba a la sombra que inexorablemente seguía al brillo de su carisma. Sin embargo, para quienes recibían el mensaje, solo había expectativas de placer y lisonjas, de beber el mejor vino y compartir en los espacios donde nobleza y hermosura se conjugaban en una danza magnética. Era el momento en que la noche se abría al susurro de los grillos, cuando los invitados comenzaron a llegar a la morada de Absalón. Allí, la puerta de cedro se abrió, permitiendo vislumbrar con asombro el resplandor de lámparas que convocaban a una atmósfera impregnada con el aroma de especias exóticas, mientras una brisa dulce invitaba a cruzar hacia lo desconocido. La residencia del príncipe estaba adornada con sedas importadas de tierras lejanas, y en el centro del salón se erguía una larga mesa retumbante bajo el peso de manjares capaces de tentar hasta el más austero. Allí, entre frutas maduras y panes dorados, Absalón aguardaba, su mirada un enigma coronado por rizos que recordaban al rey David en su juventud. Los asistentes, hombres y mujeres de alta alcurnia, fueron acomodando sus cuerpos en sillas talladas, risas y murmullos llenando el espacio hasta que se volvió palpable la anticipación que teñía el aire. Absalón, en su posición como anfitrión, poseyó el poder silencioso de un monarca. Sus palabras iniciales parecían inofensivas, elogios entregados como cúspides de regalos bien envueltos. Pero en cada frase, la astucia de un espíritu que busca influencia y dominio deslizaba notas de un propósito tácito, enraizando sus verdaderas intenciones en la psique de sus cautivos oyentes. El banquete se desarrollaba como el oleaje, ascendente entre anécdotas y brindis, descendente en un silencio rebosante de pensamientos sellados, cada gesto cuidadosamente calculado en la mente de Absalón. Aquellas copas que recorrían de mano en mano, pleno de vino, llevaban consigo el peso de promesas y lealtades, aunque muchos no percibieran el peligroso ecosistema donde ahora estaban atrapados. Mientras la celebración avanzaba, la diversidad de personajes no podía ser ignorada. Unos, deseosos de asociación política, eran presas fáciles para el astuto Absalón. Otros, aunque ciegos todavía, eran meros peones en una estrategia que les sobrepasaba. Entre todos, una minoría encontraba sus espíritus inquietos por una inquietud vaga, una perturbación que comenzaba a asentarse no en sus mentes, sino en sus corazones, como si bajo la algarabía una llave oculta resonara con advertencias divinas. Absalón, con su carisma inigualable, caminaba entre los invitados como si de pastor solícito dirigiera su rebaño, cultivando relaciones que en la balanza del destino aguardaban revelar su verdadera carga. Parecía un triunfador sin rivales, un favorito de la fortuna que extendía, o eso hacían creer sus movimientos, refugio y favor a aquellos susceptibles a los espejismos del poder. Pocos sabían aquellos comensales embelesados por la música y la grandiosidad del entorno, del espíritu leonino que se despliega en las sombras del propio palacio, de ojos que observan desde el firmamento desentrañando corazones y pesando intenciones. Incluso en medio de un festín, puede haber un campo de batalla invisible, donde cada elección se estampa indeleble ante el Creador. Así se tejía en tan esperada cena el principio de un drama que, como todas las grandes historias, excede a sus protagonistas. Absalón había dado inicio a una historia cuyas ramificaciones se extenderían hacia el profundo tejido del alma humana,
una historia que, como el eco de un murmuro perdido en la noche, sin embargo, tenía una voz potente que alcanzaría inevitablemente al mundo más allá de Jerusalén. Con el pasar del tiempo ocurrió lo inevitable en tales celebraciones, el vino y las palabras fluyeron, creando una atmósfera con sabor a ilusoria permanencia. Sin embargo, como la luz de una estrella fugaz que se desvanece, la velada alcanzaba su cenit. En los rincones y entre las risotadas, algo más insidioso comenzaba a sacudirse, el peso de ese mar de sombras que albergaba potenciales futuros, promesas o traiciones. Queda la pregunta suspendida en el aire, tan llena de misterio como esta noche: ¿qué corazones serían atrapados y cuántos, eventualmente, se liberarían? Capítulo 2. Las risas y las lágrimas. Las luces del banquete titilaban como estrellas nacientes sobre el vasto cielo de Jerusalén. Mientras tanto, las salas del palacio de Absalón se llenaban de una mezcla melódica de risas entrelazadas con el suave murmullo del vino al caer en las copas. La esencia del evento parecía ser pura felicidad, un carnaval de sonrisas y abrazos, pero bajo esa fachada hechizada, nacía una melodía oculta de aspiraciones ocultas. Los corredores, adornados con guirnaldas y cintas de oro, danzaban al compás de los pasos y las conversaciones de los invitados. Cada rincón del lugar estaba imbuido de una alegría palpable, orquestada con cuidado por Absalón, quien se movía entre sus invitados como un actor interpretando el papel de un anfitrión rematadamente generoso. Sin embargo, en lo secreto de su mirada, residía un destello de fría intención, una complejidad oculta que pocos se atrevían a descifrar. Entre los asistentes, había quienes hablaban de sus obras y hazañas, de sus campos prósperos y de los mercados bulliciosos. Las palabras fluían como el agua de un río, llenas de promesas y proyectos futuros, ensalzadas por el vino que desataba las lenguas y hacía aflorar las aspiraciones dormidas. Mas en el corazón de Absalón, cada palabra, cada risa, era un ladrillo con el que construía su esquema, un paso más hacia un trono que solo él veía tangible. A través de los corredores iluminados, se desplazaban figuras que reían de forma brillante, pero cuya mirada a veces se oscurecía con pensamientos de duda, flashazos de incertidumbre sobre el propósito verdadero del festín. Había quienes percibían el retumbar de rumores como un eco distante, un llamado a la desconfianza que tardaban en discernir. En sus caras, la felicidad simulada reflejaba el temor de enfrentarse a lo que sus corazones quizás intuían pero no se atrevían a aceptar. El banquete continuaba, una obra magistral de Faraón, donde las canciones se elevaban al cielo estrellado y parecían acariciar las columnas doradas. Absalón articulaba discursos plagados de metáforas e hipérboles, aderezadas de una falta de sinceridad que pocos, envueltos en los efectos del vino y el calor del momento, notaban. La sombra de cada palabra caía sobre la mesa como una intencionalidad no declarada, una oferta sellada en los confines de la penumbra. Entre risas resonantes y la promesa del amanecer, había un hombre que observaba en silencio, un hombre cuyo semblante reflejaba la solemnidad. Natán, el profeta del Señor, presente en el banquete, percibía lo que no se decía con una perspicacia otorgada por lo divino. En su interior, los ecos de las viejas profecías resonaban, trazando constelaciones de advertencias celestiales. Mientras Absalón continuaba su procesión de atenciones y promesas, Natán meditaba cada una de sus palabras, consciente de que en su presencia estaba la sombra de algo grande y destructivo, una marea que pronto amenazaría con engullir todo lo conocido. De vez en cuando, Absalón presentía la mirada de Natán sobre él, una presencia que, aunque no interrumpía la atmósfera celebratoria, perforaba la fachada de su anfitrión con una inteligencia penetrante. Absalón sonreía y continuaba en su desenfrenada exhibición de carisma, marcando cada gesto con una precisión aterradora. En el silencio de su corazón, sostenía la conflictiva balanza entre la ambición y la duda, buscando un reflejo de sus decisiones en los ojos que lo rodeaban. Así, como un telón de teatro cayendo en una tragedia no revelada aún al público, las horas pasaron entre las murallas del palacio, hasta que el banquete, lentamente, empezó a perder su vitalidad. Las voces disminuyeron en intensidad, las palabras se convirtieron en murmullos y un suave rumor de inquietud empezó a impregnar el aire. Las almas que se habían deleitado en la celebración comenzaron a ser invadidas por un cansancio inexplicable, sospechando, tal vez, que algo más profundo y oscuro obraba entre bambalinas. Finalmente, una a una, las antorchas fueron apagándose y los convidados dirigieron su mirada hacia las puertas, percibiendo que fuera, el mundo seguía esperando con su complejidad inminente. Mientras partían,
las risas se transformaron en apagados ecos de reflexión. Y bajo el manto de la noche, caminaban hacia sus respectivos hogares, llevando con ellos no solo el recuerdo de un festín espléndido sino también la inquietud de saber que lo invisible se había hecho presente. Así terminó el banquete de Absalón, un entretejido de risas y lágrimas que marcó, sin que muchos lo supieran aún, el principio de un drama que atravesaría el reino de Israel con la fuerza de una tormenta anunciada en susurros. Entre los recovecos del alma del anfitrión y la bondad subterránea de quienes aún no comprendían del todo lo que había sucedido, el destino tejía sus futuros encuentros, recordando a todos que las apariencias apenas son la primera capa de la verdad. Cada alma se retiró con un peso nuevo en su corazón, cargando la duda y la esperanza de hallar en sus sueños la respuesta a aquello que aún no podían comprender, sintiendo que las risas que habían compartido no eran más que el preludio de la revelación de verdades más profundas y trascendentales, veladas aún por el tiempo y la voluntad de un Dios que todo lo sabía. Capítulo 3. El susurro de la traición. Las celebraciones en la gran sala llegaron a un punto álgido, susurros y risas llenaban cada rincón mientras los convidados brindaban por la prosperidad aparente de Israel. Sin embargo, muy cerca, en un ámbito mucho más silencioso y oscuro, se tejía una trama diferente. Absalón, con su figura alta y postura firme, buscó con la mirada a aquellos en quienes había discernido una inclinación hacia su causa. Dentro de sus intensos ojos centelleaba un propósito oculto, un deseo de usurpar no solo el trono, sino también el amor que sentía le era negado por su padre, el gran rey David. Absalón hizo un gesto sutil y varios de sus allegados lo siguieron hacia un recinto apartado, un lugar donde las llamas de las antorchas bailaban como espectros, proyectando sombras largas y ondulantes. Allí, en aquella penumbra cargada de una tensión casi palpable, se disponían a escuchar una verdad que asfixiaba la inocencia de la noche. Con un tono casi reverente, Absalón empezó a hablar, cada palabra escapando de sus labios como un veneno suave y letal. «Mis amigos, mis hermanos», comenzó, y el murmullo de su voz traspasaba la oscuridad, el tiempo de honrar promesas y pactos hechos por nuestros padres ha pasado. Hoy, en este momento tan crucial de nuestras vidas, es necesario elegir entre un destino impuesto y uno construido por nuestro propio designio. Los rostros de aquellos que lo rodeaban permanecían inmóviles, pero dentro de cada alma ardía una lucha interna, un debate entre la fidelidad a su rey y la persuasión de las palabras de Absalón. Era el susurro de la traición lo que llamaba a sus corazones, envolviéndolos en un manto que seducía al orgullo y al deseo de poder. «El Señor me ha mostrado un camino», continuó Absalón, su voz adoptando un matiz casi mesiánico. «Un camino que no se alza sobre la opresión, sino que libera y trae justicia verdadera a todos los hombres de Israel. Ha llegado la hora de que tomemos lo que por derecho nos pertenece». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala, interrumpido solo por el crepitar del fuego. Las intenciones de Absalón eran claras, y cada uno de los presentes comenzaba a entender que sus propias decisiones pintarían el curso del destino. Una mujer, joven y de corazón noble, se adelantó tímidamente, su rostro bañado por la tenue luz. Absalón, susurró, su voz apenas audible entre el silencio reverente, «¿Cómo podremos oponernos al ungido del Señor sin consecuencias?». Sus palabras resonaron como un desafío suave, una pregunta que golpeó el aire cargado de misterio. Absalón la miró con una mezcla de ternura y determinación. Para él, la pregunta no era más que un eco de sus propias preocupaciones enterradas bajo capas de ambición. «Las decisiones que tomamos son semillas», contestó, «semillas que darán fruto, bueno o malo, conforme a la rectitud de nuestras causas. No debemos temer si lo que buscamos es el bienestar y el amor para nuestro pueblo». La joven bajó la vista, sus pensamientos batallaban entre lo que creía justo y lo que temía irreversible. Y así fue como la semilla de la rebelión comenzó a echar raíces en el corazón de los allí reunidos, cada uno adoptando un papel en la obra que el destino había decidido representar. Fuera de aquel recinto secreto, las risas continuaban, ignorantes del torbellino que se acumulaba en su centro. El banquete que envolvía la traición marchaba hacia su clímax, sin saber que las acciones de esa noche delinearían las líneas de una futura contienda de corazón contra corazón, de sangre contra sangre. En el camino entre la lealtad y la traición, cada uno de aquellos hombres y mujeres tendría que discernir qué voz seguirían. No solo se jugaba el destino de una nación, sino también el de cada alma que formaba parte de ella.
¿Te atreves a explorar más en esta travesía de fe, ambiciones y redención? Suscríbete y comparte tus experiencias espirituales, dale me gusta, si encuentras en estas palabras una luz en tu propio camino. Capítulo 4. La oscuridad antecedida por luz. La noche en Jerusalén se vestía de gala bajo un cielo repleto de estrellas titilantes, y el palacio real resplandecía como un faro radiante en medio de un mar de incertidumbre. Las luces de los candelabros y lámparas de aceite destellaban con mayor fulgor que de costumbre, como si compitieran con las estrellas por capturar la esencia de lo divino que planeaba sobre la ciudad. Sin embargo, no todos los presentes compartían la alegría externa del evento, pues conocían la inminente oscuridad que se cernía sobre sus corazones y en los rincones más profundos del banquete. Era una celebración que, a los ojos del ignorante, parecía inofensiva, pero que para los que sabían del secreto complot de Absalón, se había transformado en un escenario de hostilidades futuras. Las conversaciones fluían, entremezclándose con el fragor de la música y las risas bulliciosas. Cada palabra parecía abarcar más de lo que decía, y cada silencio era cargado con una expectativa temerosa. Había aquellos que conocían lo que Absalón tramaba, custodios silenciosos del conocimiento de un inminente levantamiento. Algunos de ellos, movidos por principios más rectos, se debatían en su propia tormenta interna. Advertir al rey era un deber moral, pero el temor a ser señalados o caer en desgracia los refrenaba. Un miedo a lo invisible, a lo impredecible, mantenía cerradas sus bocas. Y en medio de aquel tumulto, Absalón lucía radiante, jugueteando con las ilusiones de una victoria que visualizaba tan cercana. Cada gesto, cada mirada suya hacia sus cómplices, era un tranquilizador baluarte que aseguraba que todo resultaría según lo planeado. Su rostro, apacible y encantador, escondía con maestría la oscuridad que había anidado en su espíritu, una mezcla venenosa de rencor y ansias de poder que consumía cada rincón de su corazón. Pero no había nada oculto bajo el cielo que el Creador no percibiera, y aunque en el palacio la tempestad se cernía lentamente, una fuerza desconocida y silenciosa empezaba a tomar cuerpo. Algunos invitados, más perspicaces, empezaban a notar los signos, un ligero temblor en la mano al sostener una copa, una risa demasiado abrupta, una mirada que ocultaba la sombra del secreto. Eran vislumbres fugaces, pero suficientes para sembrar la semilla de la duda y preguntarse quiénes caminaban aún en la rectitud. En el umbral de aquella noche inquietante, una claridad inesperada se filtró en las mentes de algunos de los más prudentes. Era un susurro, apenas perceptible, que invitaba a considerar las consecuencias que traerían consigo lo que estaba por ocurrir. Algunos corazones, conmovidos por esta revelación, se decidieron a actuar, mientras otros, aún atados por el miedo, permanecieron estáticos, como sombras congeladas por la luz del conocimiento que rehusaban aceptar. Mientras tanto, el clímax de la velada se acercaba, las antorchas ardían con intensidad inaudita, y las sombras que proyectaban pululaban en las paredes del gran salón, bailando un vals ancestral que enunciaba las tragedias de un reino dividido por pasiones humanas. Eran vislumbres de una duda extendida, de una oscuridad que se cristalizaba en la atmósfera, entremezclándose con los susurros de los asistentes. Por un instante, el ruido del banquete se apagó, cediendo paso a un silencio que se apoderó de todos los presentes, como si todos estuvieran sintonizados al unísono a la misma frecuencia, la resonancia de la conciencia. Era un momento efímero, una pausa en la cual la verdad y la mentira se enfrentaban, cediendo al reino de los hombres la opción de la elección. Aquellos que todavía dudaban, aquellos que tenían en sus manos la posibilidad de redimir el destino de su pueblo, sintieron entonces un nuevo ardor, un llamado a la valentía que no podía ser ignorado. Eran luces dispuestas a pelar la oscuridad del velado complot, a desafiar el designio tenebroso de una noche que prometía mucho más que lo que la vista podía percibir. En el palacio, la luz parecía hacer retroceder momentáneamente a las sombras, los rostros se alzaron al cielo, buscando respuestas en lo alto. Cada estrella parecía ser un recordatorio viviente de que, por misteriosa que fuera la oscuridad humana, la luz de lo divino nunca podría ser opacada. Así, mientras el banquete seguía su curso, lo que había comenzado como una celebración se transformaba lentamente en una representación de la vehemente batalla espiritual que rebasaba todo lo humano. El preludio de una tormenta que traería no solo desafíos, sino también la oportunidad de restaurar lo que había sido perdido, asomaba en el horizonte. El destino aún no se había escrito del todo,
y la luz aguardaba para sofocar la oscuridad, revelando el verdadero rostro de un reino al borde del abismo. Capítulo 5. El corazón del rey. El viento suave de la noche acariciaba las delicadas cortinas de los aposentos reales, creando sombras danzantes que se entrelazaban con las velas titilantes. David, el rey de Israel, se encontraba arrodillado ante su lecho, sus manos se unían con fervor mientras sus labios susurraban oraciones hacia el cielo nocturno. En ese santuario privado, apartado de las risas y las voces del banquete, el corazón del rey latía con una inquietud inexpresable, una mezcla de amor paternal y desasosiego celestial que solo el Dios de Israel podía comprender en su totalidad. Bajo el manto de estrellas, David dirigía su mirada hacia lo alto, buscando consuelo y dirección. Su mente se sumergía en recuerdos de tiempos pasados, momentos de alegría compartida con su amado hijo Absalón, visiones de un joven príncipe lleno de potencial, y de cómo aquella brillante imagen se había ido oscureciendo con los años. En las sombras, había surgido una distancia, una separación sembrada por errores, orgullo y ambiciones ocultas. Sin embargo, el amor de David por Absalón ardía con la misma intensidad, un amor que como el oro en el crisol, buscaba superar la impureza del resentimiento. En su plegaria, David buscaba discernir entre los ecos de su corazón y la voz del Señor. Sus pensamientos giraban en torno a advertencias veladas, palabras susurradas por aquellos que le eran cercanos y leales, pero que él había resistido escuchar plenamente. Sabía que el caballo de la traición galopaba cerca, pero no quería culpar a su hijo, no sin antes batallar en oración, pidiendo sabiduría y discernimiento. «Oh Señor de los ejércitos», clamó en un murmullo apenas audible, «conozca yo tu voluntad, enséñame a distinguir entre el amor de padre y la responsabilidad como rey». Mientras se entregaba a sus meditaciones, la brisa que soplaba desde el monte Sión traía consigo una serena quietud que apaciguaba su espíritu. Cerró los ojos e inmediatamente se le presentaron visiones, fragmentos divinamente inspirados que entretejían instrucción con consuelo. Vio al pastor que una vez fue, tomando cuidado de sus ovejas en los campos de Belén, una imagen que rápidamente se transformó en una escena de unidad familiar, con Absalón a su lado, transfigurando cada acto de misericordia en una misión de vida. Con esas imágenes grabadas en su alma y un renovado sentimiento de propósito, David se levantó lentamente, como si hubiera descargado parte de las pesadas cadenas que lo ataban. El Señor le había recordado que su amor por Absalón, aun en medio de conspiraciones, debía ser un reflejo del inquebrantable amor que Dios tenía por su pueblo. Inspirado por una paz sin igual, el corazón del rey ahora estaba en calma, sabiendo que debía orar por la redención de su hijo, apelando a la verdad y al arrepentimiento. Sin embargo, una pregunta rondaba insistentemente en su mente: ¿podría el amor por un hijo recuperar lo que la ambición había mancillado? Con el amanecer aún lejos, pero prometiendo luz en el horizonte, David caminó hacia la ventana. Contemplando la tranquila ciudad de Jerusalén, pensó en aquellos que vivían en sus calles, en cómo sus decisiones como monarca afectarían cada rincón del reino. Una pesada carga que él solo podía llevar con la guía divina. Sus ojos se cerraron de nuevo al meditar en las palabras que tanta paz le habían proporcionado: sean fuertes y valientes, el Señor está contigo donde quiera que vayas. Cuando finalmente abrió los ojos, iluminados por la fe renovada, vio que el cielo comenzaba a clarear, anunciando la llegada de un nuevo día. El momento de enfrentar la verdad estaba más cerca de lo que suponía, pero el amor de un padre y la fe en la justicia divina mantenían erguido su espíritu. Cuando el primer rayo de sol tocó el horizonte, el corazón del rey, aún sabiendo las potenciales tempestades por llegar, se alineaba con un principio eterno. En la bondad y en la esperanza encontraba su fortaleza, dispuesto a confrontar el futuro con una fe profundamente arraigada en el amor y la misericordia de su Creador. Con esta convicción, se preparó para marchar hacia la luz del día, donde el destino de su familia y de su reino iba a ser determinado por fuerzas más allá de su comprensión, pero no de su confianza. Capítulo 6. La batalla invisible. La noche cubría la antigua Jerusalén con un manto de misterio y solemnidad. Desde lo alto del palacio, una luna resplandeciente observaba, testigo silencioso de una lucha que trascendía lo visible. En cada esquina oscura y en cada rincón iluminado por las antorchas titilantes, una batalla se libraba, no de espadas y escudos, sino del corazón y el alma. Había un conflicto invisible, uno que se gestaba en las profundidades ocultas de los corazones de aquellos presentes en el gran banquete de Absalón.
bajo el aire impregnado de incienso y mirra, se deslizaban palabras suaves y promesas susurrantes, como serpientes moviéndose sigilosamente en el verdor del Edén. En el rostro de los invitados se dibujaba una sonrisa forzada, máscaras de alegría que intentaban ocultar el torbellino de dudas y ambiciones que hervían bajo la superficie. Aquellos privilegiados que recibieron la invitación sabían que este banquete no era como cualquier otro. Su esplendor sublime y el vino que fluía como un río caudaloso no eran más que un velo que ocultaba una intención más oscura. Absalón, hijo del rey David, se erguía como una figura imponente, su carisma irradiando una luz que seducía y confundía a quienes lo miraban. Pero detrás de esa apariencia genial, su corazón se retorcía en un renacimiento oscuro de insatisfacción y deseos de grandeza. En su mente, la imagen de un trono y una corona brillaba con un resplandor casi tangible. El anhelo de poder rugía en su pecho, una tormenta creciente que ahogaba cualquier vestigio de amor filial o significado más profundo. Mientras tanto, en otros rincones del palacio, el rey David caminaba en solitario, envuelto en un manto de pensamientos que parecían pesar como el hierro. En su corazón había un amor profundo, pero también una inquietud que no lograba sofocar. En sus oraciones, derramaba su espíritu ante Dios, buscando la paz y la dirección para enfrentar las sombras que percibía más allá del esplendor de la fiesta. Sus sueños, entremezclados con visiones divinas, eran el campo donde también se libraba una batalla invisible, enfrentando sus miedos internos y sus esperanzas inamovibles. En las entrañas del palacio, algunos corazones se agitaban, sabiendo que estaban a punto de cruzar un umbral del cual no podrían regresar ilesos. La fe y la lealtad, conceptos nobles en su esencia, eran puestas a prueba en la dura realidad de una corte llena de intriga y ambición. Los murmullos de traición flotaban entre las columnas, promesas de grandeza que enjambreaban, seduciendo a aquellos cuya moral ya vacilaba. Pero incluso aquí, en este nido de conspiraciones, no todos los corazones se dejaban corromper. Algunos permanecían vigilantes, sus almas resonando con una luz que se negaba a ser opacada por la oscuridad circundante. En lugares donde la luz de las antorchas no llegaba, la mente de David se encontraba con las profundas realidades del amor paternal, su ceguera y una intuición que rugía advertencias. Sin embargo, era también un hombre de fe, un rey cuyo poder residía no solo en la política y en la guerra, sino también en su conexión inquebrantable con el Dios de Israel. Su compasión irradiaba, incluso hacia aquellos que llevarían la espada en su contra. Así, mientras la noche se alargaba y los ecos de las celebraciones se disipaban, era claro que esta lucha no hallaría resolución en las tácticas militares ni en ejércitos compuestos de hombres. Se libraba en azarosos campos invisibles, donde el verdadero conflicto no era terrenal sino espiritual. Los hombres y las mujeres del relato se enredaban en un delicado juego de equilibrio y destino, cuestionándose si mantener la integridad e inclinación hacia el amor genuino o sucumbir al fragor del poder efímero. Los eventos que se desarrollaban en la penumbra de la noche eran un reflejo de una lucha perenne, una que resonaba con la humanidad a lo largo de las eras. En ese espacio, en el borde de la desgracia y la revelación, el destino cifrado por el Creador tomaba forma, escudriñando las intenciones de cada alma, pesado con la justicia divina. Cada paso hacia adelante en esa noche era una elección, un abrazo entre lo terrenal y lo celestial. Cada palabra pronunciada, un clamor en el universo. Mientras unos anhelaban un trono terrenal, otros buscaban un reino eterno y divino. Este, amigos míos, era el verdadero campo de batalla, un lugar donde el amor, la redención y la convicción tomaban el poder ante las ansias desenfrenadas y las sombras vacilantes del corazón humano. Únete a la reflexión continua en nuestra comunidad. Suscríbete, comparte tu me gusta y cuéntanos tus experiencias sobre las señales invisibles en tu vida. Capítulo 7. Revelación en el silencio. El amanecer sobre Jerusalén tejía un tapiz de oro y escarlata en el firmamento, mientras los ecos de la noche previa comenzaban a desvanecerse entre los patios del palacio. La quietud se cernía como un velo suave, susurrando secretos a quien tuviera oídos para escuchar. A medida que el mundo despertaba, también lo hacían las verdades que habían danzado ocultas bajo el manto de la oscuridad. Absalón, aún escudado detrás de su orgullo hiriente, había desatado un torbellino que no podía controlar. Sus sueños de poder, ahora al descubierto, comenzaban a encontrarse con las realidades frías e implacables de sus acciones.
El rumor del viento tempranero trajo consigo la resonancia de un lamento, uno que zumbaba entre las ramas de los olivos. La promesa de Absalón de erigir un nuevo orden había comenzado a desmoronarse. La traición, cual aguijón, había envenenado todo aquello que tocó. Sin embargo, en la amarga claridad del día naciente, algo más quedaba expuesto: la posibilidad de redención a través del reconocimiento de sus errores. En el palacio, las noticias se diseminaban rápidamente. Los corredores, por donde la noche anterior resonaron risas, ahora comenzaban a llenarse de murmullos apagados y miradas inquietas. Las semillas del conflicto plantadas por Absalón habían brotado, revelando el incierto resultado de sus acciones. Algunos cortesanos, antes cegados por la promesa de ganar poderes, ahora encontraban en la revelación un espejo implacable que no podían evitar, el reflejo de sus propios corazones. Simultáneamente, en el recinto solemne de su cámara, el rey David se encontraba en contemplación profunda. Sus oraciones nocturnas, llenas de padre angustiado, recibieron respuesta en el titilar de las primeras luces del día. Su corazón, antes atrapado en las redes de la duda, comenzó a sanar. Aunque las acciones de Absalón habían desgarrado la trama de la familia real, la revelación implacable del amanecer ofrecía un lento camino hacia la sanación. Así como el sol disipa la niebla, se dijo David a sí mismo en el silencio de su habitación, sus palabras impregnadas de fe y anhelo, también la verdad dispersará las sombras que han oscurecido nuestros corazones. Era un pensamiento cargado de resignación y esperanza, una marea que comienza a retroceder justo cuando parecía dispuesta a tragarse a quien atesoraba. Absalón salió al exterior, sintiendo el peso del alba sobre sus hombros. Las voces de su conciencia, antes ahogadas por el tumulto del poder, ahora hablaban con claridad descarnada. La mira de aquellos que habían sido sus cómplices se posaba sobre él con mezcla de miedo y resentimiento. Algunos dieron un paso atrás, otros simplemente apartaron la mirada, desvinculándose de un líder que había defraudado las esperanzas enhebradas por el carisma vacío de sus promesas. Y así, como por primera vez, una pequeña grieta de duda comenzó a perforar la sólida fachada que Absalón mantenía. Se percató de que el estruendo de su ambición había enmascarado lo que realmente significaba liderar. El conocimiento se volvió un dardo penetrante, permitiéndole vislumbrar que sus deseos lo habían conducido por un sendero que se desdibujaba peligrosamente. Algunos de los presentes en el banquete de la víspera, con corazones divididos entre el miedo y el deber, comenzaron a discernir sus propios papeles en la obra que Absalón había dirigido. En la tranquilidad de la mañana, sus conciencias despertaron ante el juicio implícito de las acciones cometidas y las omisiones cobardes. En medio de todo este tumulto interno, de las almas convocadas por la verdad, la revelación en el silencio tejía sin tregua sus designios. Pronto, más que una traición fue expuesta, se iniciaba también un proceso de reconciliación y sanación. La historia que Absalón había intentado escribir con su insurrección ahora se convertía en una narrativa de aprendizaje y crecimiento que afectaría a cada partícipe de aquella confusión. Mientras las campanas anunciaban el comienzo de un nuevo día, se oía un canto suave que surgía de las calles. Era la voz de un pueblo que, aun en medio del dolor y la traición, permanecía firme en su unión. Porque el amanecer no solo revelaba errores y fallos, sino que también señalaba el camino hacia la superación. En este interludio silencioso de la rebelión frustrada, las fuerzas invisibles de la redención comenzaron a congregarse. Así la historia avanzada promotora de sombras, culminantes ahora en la revelación, se tornaría en una enseñanza profunda de lo que significa amar verdaderamente, dejar el orgullo y abrazar la humildad. Pronto el nuevo día traería con él la conmovedora verdad de que, pese a todo, el amor del Padre perdura más allá del eco de la traición, eclipsándolo con la fuerza del perdón y la promesa de renovarse. A la sombra del templo, estos pensamientos se asentaban, dejando en el aire una pregunta eterna que cada corazón debía responder: ¿de qué madera estás hecho cuando la luz brillante del nuevo día descubre las verdades ocultas en el silencio de la noche? Epílogo: la redención que ilumina. Bajo el cielo inmenso y sereno que envolvía la Jerusalén antigua, el aire parecía respirar con una paz renovada. Las sombras de traición rica en secretos y promesas rotas, que una vez se envolvieron en la atmósfera de banquetes y celebraciones, comenzaban a disolverse a medida que el tiempo, implacable en su correr, revelaba su verdad. Allí donde el tumulto de risas e intrigas resonaban hasta hace unos pocos amaneceres, ahora reinaba un silencio expectante,
lleno de reflexiones y miradas al horizonte, como esperando una señal divina. La rebelión de Absalón, aunque efímera e impregnada de arrogancia y fallido poder, había servido para revelar, en el teatro celestial, el drama de los corazones humanos. Las murallas del palacio del rey David, portadoras de 1000 ecos de la historia de su linaje y su Dios, ahora eran testigos mudos de la desolación que seguía a la tempestad. Sin embargo, en las ruinas emocionales que dejaba una traición, también germinaba la semilla de la redención. La cicatriz del amor paternal, aunque profunda y nunca olvidada, se erigía como un testimonio del amor divino que siempre busca restaurar, reparar y nunca destrozar. David, el ungido ardiente y sabio de Israel, caminaba solo por los pasillos que antaño vieron correr a su hijo, en esos días en que la inocencia formaba parte de su ser. El conflicto interno, aunque nunca plenamente resuelto, dejaba paso a una nueva comprensión. En medio de sus plegarias, que aún llenaban las noches con su fervor, David encontraba un eco divino que susurraba de manera inmutable: ama, incluso en la traición, porque así te he amado a ti. El corazón del rey, envuelto en dolores antiguos y nuevas esperanzas, batallaba por comprender las complejidades de amar a quien le traicionó, pero allí, entre sus palabras balbuceantes a Dios, hallaba el camino. La redención, aprendió, no era solo sobre aquel que busca redimirse, sino sobre quien ofrece la oportunidad de perdonar, quien mantiene la llama viva de un amor que, a pesar de las fracturas, busca unir en lugar de dividir. El pueblo, espectador y participante de este drama humano, comprendió con el tiempo la profundidad y lecciones de la historia que se entrelazaban con su destino. La danza de vidas unidas por sangre y espíritu estaba determinada por algo mucho más grande que la simple ambición de poder de un hombre. Aprendieron que la verdadera realeza no radicaba en el título de rey sobre la tierra, sino en la corona invisible de gracia que uno elige portar en el corazón. Los años que siguieron vieron crecer nuevos retoños, los descendientes de Absalón llevando la marca de su legado, pero también la esperanza de una transformación redentora. En cada canción de los salmistas y en cada oración dicha en el silencio de las sinagogas y los hogares, resonaba el anhelo de una paz eterna, un reflejo del deseo divino por la comunión con su creación. Así, el relato del banquete y la traición devino en una parábola inmensa sobre la naturaleza y el poder del amor, la traición, y sobre todo, el perdón. En el crisol de la historia humana, Dios sigue siendo el gran autor, componiendo con hilos de misericordia una narrativa que, aunque frecuentemente incomprensible para el ojo humano, siempre muestra el esplendor del amor divino. Y así, bajo el mismo cielo estrellado que contempló las risas y las lágrimas de aquella noche inolvidable, la historia del pueblo de Dios continúa, escrita diariamente en corazones que anhelan la luz de la redención. Mantente cerca, pues más historias de fe y revelación aguardan para ser descubiertas. Suscríbete para vivir cada capítulo y comparte este mensaje si en tu corazón resuena la necesidad del amor y el perdón que este relato sugiere. Porque en última instancia, la historia que Dios escribe con nuestras vidas es siempre más grandiosa de lo que podemos imaginar. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a acompañarnos en este viaje de revelación continua. Dale like, comparte este mensaje y suscríbete para no perderte las próximas escenas donde la palabra se convierte en imagen y cada enseñanza deja huella. Porque en Enigma Divino, cada historia es una semilla y cada alma, tierra fértil.